Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Estimados escuchas, muy buenas tardes. Con toda la alegría de volver a encontrarnos nuevamente, les damos la bienvenida a Perspectivas desde el Sur. Eduardo González, Luis Moyano, Miguel Re, Pancho Tamarit, Ale Franchini, Quique Lobos y Rubén Rocchietti le traemos en la tarde de hoy, 1 de noviembre de 2024, un nuevo programa en donde intentaremos satisfacer parte del análisis y debate necesarios para los tiempos que corren. Comenzaremos con la editorial titulada Ante el plan de destrucción, organización. Luego seguiremos con una pequeña ronda de mate y debate. Pasaremos a continuación con la columna de historia, en donde Ale nos hablará de Scalabrini y Ortiz. Y luego, en la columna de internacional, Luis nos hablará de las elecciones en Estados Unidos. A continuación sería la segunda ronda de mate y debate. Únanse a nosotros en este espacio de diálogo y reflexión. Buenas noticias. Este programa que se graba ahora se difunde nuevamente en diferido mañana sábado a las 18 horas. Esto es porque si les interesó el programa pueden difundir para que familiares, compañeros, amigos tengan la oportunidad de escucharlo nuevamente. Pero bueno, antes de comenzar, una sugerencia. Si lo escuchás en directo, bienvenido. Si lo escuchás en diferido y te agrada el programa, nos ayuda mucho si haces clic en me gusta. También, si presionas el botón de suscripción que está ahí abajo, no te perderás futuras ediciones de este programa y los de Multimedio Mordisquito. Comenzamos entonces con el editorial. Adelante, Eduardo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros hemos titulado en esta ocasión en nuestra editorial Ante el plan de destrucción, organización, pretendiendo con ello, no digamos ofrecer una propuesta, pero sí un esquema general que consideramos necesario. Y aquí vamos. Los universitarios dieron batalla con su tercera jornada nacional de lucha en defensa de la universidad pública. Del lado del gobierno se continuó con la campaña sucia para dar a entender que hay corrupción en dichas universidades. Otros propagandistas del gobierno dicen que no sirve para nada la universidad pública porque los pobres no escalan socialmente por allí. Lo cual es falaz, por cierto. Bueno, esta campaña es cada vez más ridícula y la lucha universitaria va colectando adeptos. Pero al mismo tiempo se desarrollan luchas obreras en diversos gremios, realizando concentraciones importantes, sobre todo en Buenos Aires, ante los ataques del gobierno sobre los trabajadores del Estado, de la salud, del transporte y de otras áreas. Y en este proceso se van desmarcando las organizaciones más combativas y consecuentes. En otro orden, el gobierno ha amenazado a la AFA por negarse a aceptar las sociedades anónimas, en realidad con pretexto, pero la razón es esa, sociedades anónimas deportivas, pero también ha extendido su amenaza a las cooperativas y mutuales para quitarle exenciones impositivas
Estas excepciones forman parte de una defensa de la cultura y de las comunidades nacionales y de distintas formas de organización del cuerpo orgánico argentino, digamos así. Entonces, todo esto forma parte de un plan sistemático explícito de destrucción del Estado y de las relaciones sociales que éste protege. Para completar un poco este repaso, digamos que el gobierno, nos enteramos cuando llegó Milei aquí a Córdoba, quiere vender lugares donde funcionaron centros de tortura. De esa manera humilla a los humillados y favorece una visión favorable al genocidio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el seno del gobierno. Esta semana fue expulsada de manera abrupta la canciller Diana Mondino. Decimos, Diana Mondino, Banco Roela, muchos negocios con el Estado, una figura conocida. ¿Por qué? Por señalar una diferencia con el gobierno. Y por otro lado, han aparecido las palabras un poco llamativas de reclamo ante las importaciones que le perjudican al poderoso empresario industrial Paolo Roca, quien parece que ahora quiere reivindicar su pasado revolucionario. Pero aquí lo que importa es que estas peleas están indicando algo. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un comando local asociado al gobierno? ¿No se comparten los negocios? Esto es un indicador de que las cosas tienen muchas y graves contradicciones en el seno del gobierno. Pues bien, ante estos hechos terribles, complejos, no hay, o hay solo parcialmente, una visión unificada de las luchas populares o del movimiento nacional. Hay luchas, pero no logran expresarse como un todo coherente y propositivo. Veamos algunos detalles. El radicalismo se divide, apareciendo una corriente más consecuente con sus tradiciones, que se separa de otra corriente que más bien es la que en el lenguaje de Alén se dobló y se quebró, todo junto. Bueno, pero mientras esto sucede, en el peronismo tampoco se logra plenamente la unidad, habiendo disputas incluso entre las corrientes más luchadoras. Y entonces nuestra reflexión es la siguiente: si los ciudadanos y los patriotas pretendemos otro destino, tendremos que seguir luchando y tomando iniciativa desde abajo. Esto no es un basismo, es simplemente saber que las cosas no siempre vienen cocinadas, sino que hay que ser parte de la cocina. Es imposible aceptar esta realidad destructiva, opresora, como si fuera algo normal. El hambre no espera, compatriotas. Para ello es necesario que se genere un gran Frente Nacional Popular con un proyecto coherente de crecimiento económico del país, capaz de superar los ataques de los poderes corporativos y de garantizar un futuro sostenible. Ese proyecto debe incluir la transformación del Estado y la gestación de una organización popular que cubra todos los territorios, que esté estructurada alrededor de las demandas sociales y nacionales y que exprese un pensamiento estratégico capaz de sostener el proyecto hasta su victoria definitiva. Bueno, esta era la expresión propositiva. Gracias, Eduardo. Vamos con el tema y luego vamos a debatir un poco alrededor del editorial. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola,
y arriba, la vida es una tómbola de no... Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas
sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día.
Bueno, estamos aquí nuevamente, pedimos disculpa. Hubo un desperfecto de orden técnico que ya ha sido solucionado. Así que, bueno, nuevamente les pedimos disculpas desde la radio y desde el programa. Bien, ¿qué tema escuchamos, Miguel? Lo que escuchamos es La vida tómbola, de Manu Chao. Ajá, qué lindo tema, ¿no? Realmente. Bueno, entonces comenzamos con la ronda de mate y debate para tratar los temas que presenta Eduardo en la editorial. A mí, antes de comenzar sobre estos temas, me gustaría... Sí, perdón. No, déjame aclarar que estamos homenajeando a Maradona en el programa de hoy y por eso la selección de los temas. Bueno, ¿y por qué lo estamos homenajeando? Porque el día miércoles se cumplió un nuevo año de su nacimiento, de un gran ídolo popular. 64 años. 64 años cumpliría Maradona. Qué lástima, qué lástima. Cómo se lo extraña, ¿no? Realmente. Bueno, antes de comenzar con el debate de la editorial, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre una actividad de hecho que se difundió por todo el país para efectuarla durante anoche. Se difundió que como medida de protesta, el jueves, o sea, anoche, de 21 a 21:10, se apagaran las luces en todas las viviendas particulares, comerciales, letreros, negocios, etc. En algunos de los grupos de chat que yo estaba participando, decían diferentes compañeros, bueno, acá en el barrio se notó mucho, quedó todo el barrio prácticamente apagado. Otros decían, no, acá no se notó nada. Y otros decían, bueno, pero ¿para qué sirve esto si ni se entera Milei? Entonces yo quería, aclarar un poco cuál es el objetivo cuando se producen este tipo de apagones. Si estos apagones se producen organizadamente en centenares de miles de inmuebles, en el término de 1 minuto, la caída de la carga eléctrica en el país es muy grande y los equipos que reaccionan automáticamente para mantener la tensión del sistema no alcanzan a responder con la misma velocidad, ya que el sistema está previsto para que, de acuerdo al azar, las cargas vayan subiendo y desconectándose, escalonadamente, pero no simultáneamente. Entonces, esta enorme variación de carga produce la salida por protección de varias centrales generadoras de electricidad, y esto hace que después el posterior recupero de esta generación demore bastante más tiempo que esos 10 minutos, involucrados. Entonces, anoche no alcanzó, no tuvo la potencia como para reaccionar, como para que actuaran las protecciones, pero si la ciudadanía se va organizando y van participando se van involucrando más viviendas a este apagón solidario y se efectúan exactamente a las 21:01, bueno, el efecto ahí sí va a ser notable. Bien, respecto de lo mencionado por Eduardo González en la editorial, ¿alguien tiene algún comentario para iniciar? Miguel, adelante. Sí, la primera parte en algún sentido es más de lo mismo en la lucha que se viene planteando. Pero lo que sí es llamativo es el comentario de Paolo Roca, por lo menos a mí me llamó la atención. Es la consecuencia de que la factoría es chica y no hay lugar para todos, o hay lugar para pocos. Pero se podría resumir en que la libertad bien entendida empieza por casa, porque este señor tan liberal ahora pide proteccionismo. Claro, proteccionismo para su empresa, pero
desprotección para los compatriotas que viven en el país. Este sistema cae en permanentes contradicciones. También lo ha sido la votación en la ONU. Ha sido tradición en Argentina, por compromiso que la nación mantiene con otras naciones, el votar en contra del embargo cruel, además, a la isla de Cuba, a la República de Cuba. Y, bueno, alguna vez que la Cancillería actuó con cierta racionalidad, la Presidencia de la Nación, quizás justificadamente desde su punto de vista, le dio salida a la Canciller. Sí. Vamos por parte, o sea, estamos hablando de Paolo Rocca, así, digamos... Y de Mondino. Está bien. Que estaban en el mismo párrafo, por eso... Está bien, sí. Mencioné. Por lo demás, lo que a mí a veces me preocupa es el riesgo de que el Partido Justicialista entre en el esquema de la partidocracia, es decir, se convierta en un partido más de la partidocracia y abandone esa idea de movimiento nacional que tuvo en su origen. Un movimiento nacional que, a mi modo de ver, trasciende a los partidos políticos. En algún momento lo encarnó el radicalismo, luego el peronismo, y habrá que ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Sí, saben que yo ayer a la tarde estaba en una clínica haciendo unos estudios médicos, entonces uno tiene que estar ahí en la sala de espera y esperando que pasen, y cansado ya de mirar el celular, me puse a pensar en diferentes cosas y traté de imaginarme el acto paradójico y fallido que expresó Paolo Rocca. Entonces traté de imaginármelo a Paolo Rocca parado arriba de una barricada, hablando a una multitud, y no lo lograba. La imaginación no me daba. Yo soy una persona por ahí muy imaginativa, pero no lograba colocar la cara de mármol de Paolo Rocca hablando e infundiendo emociones, que eso es lo que no sabe porque él jamás ha estado en una manifestación, Paolo Rocca. Tampoco me lo imaginaba que tratando de encender una cubierta con un bidón de queroseno de nafta, ¿no? Entonces yo pensaba por un lado la paradoja de haberle ocurrido este ejemplo, esta metáfora a Rocca, y el acto fallido que hay por detrás, acto fallido según diría Freud, imagino, con permiso de los especialistas en psicología, ¿no? Porque lo que quiso decir entre líneas Paolo Rocca es que las manifestaciones, los movimientos revolucionarios le impresionan, le afectan y le duelen. Entonces, él, para dar una metáfora efectiva, habló de algo que es efectivo y que es en las calles y que se comprueba porque viene de una persona que sufre este tipo de movimientos o puede llegar a sufrir este tipo de movimientos. Respecto de la expulsión de la canciller, bueno, evidentemente que se estaba preparando este tema desde hacía rato, o sea, Karina Milei ya le había picado el boleto a Mondino y estaba tratando de buscar el momento de la gota que rebalsara el vaso. Aparentemente, Karina Milei sabía lo que iban a votar, pero no lo hizo público. Posiblemente tampoco se lo dijo al hermano, estimo yo, no lo sé, no lo hizo público para que se diera el hecho y la pudieran expulsar, porque evidentemente detrás de la Mondino hay poderosos sectores económicos que apoyan a Milei y que era, digamos ahí, un mascarón de proa dentro del gobierno a la Mondino, ¿no? Bueno, yo insistiría con lo que dijimos en la editorial. Tanto en el caso de Mondino como en el caso de Paolo Rocca es evidente que hay sectores del empresariado local que están reclamando cosas que el gobierno no les da.
en un sentido o en otro. O sea, lo que esto muestra, me parece a mí, nos parece a nosotros, es una debilidad estructural, una falta de estructura, digamos, estamos repitiendo palabras, ¿no? Que ya lo hemos visto con Macri cuando va y viene todos los días, con los radicales colaboracionistas que van y vienen, también con los peronistas colaboracionistas que van y vienen. Es decir, hay dentro de lo que sería el ámbito de este poder antinacional, hay enormes contradicciones. Eso era lo que queríamos resaltar. Una cosa más me gustaría agregar, por la gravedad que tiene, no económica, sino moral, esta idea de venta de bienes inmuebles por parte de la nación, con una trampa, incluso según creí advertir en algún anuncio, en el sentido de que el Estado Nacional pretende saldar algunas deudas con los estados provinciales a partir de la transferencia de inmuebles. Y me surge la sospecha, por lo que ha trascendido, que esos inmuebles incluyen lugares dedicados a la memoria, ¿no? Sí, el predio de la Perla, camino a Carlos Paz, es particular. terrible esto, realmente. Y realmente es una humillación para nuestra historia, para quienes han sido asesinados o desaparecidos por la última dictadura. Esta especie de reivindicación encubierta de la dictadura a la que recurren cada tanto realmente es mortificante. Sí, yo agregaría una cosita nada más o sea, sigue provocando el gobierno, Milei mismo siguen provocando, o sea, aquí en Córdoba, en esta reunión de la Fundación Mediterránea, se dio el lujo de prácticamente insultarlo a Alfonsín en el día en que se cumplía el aniversario del triunfo de Alfonsín en 1983, ¿sí? Diciendo que había sido golpista, lo involucró en el golpe contra De la Rúa, y lo paradójico, en una provincia que ha sido muy radical como esta, no hubo mayores reacciones, hubo algunas pocas reacciones individuales de algunos diputados que escuché por ahí, pero no hubo una reacción orgánica del radicalismo repudiando esto, una declaración muy lavada del bloque de diputados de Loredo, que viene en esa línea, ¿no?, de colaboracionismo, como decía Eduardo. Es decir, se siguen sucediendo las provocaciones y lo que más llama la atención son esta falta de reacción, ¿no?, que preocupa y alarma, ¿sí? O sea, hay reacciones, pero estimo que son pocas frente a tamañas provocaciones, ¿no? Realmente muy preocupante. Sí, sin lugar a dudas, este energúmeno de papada que tenemos de presidente le ha tomado el gusto a la provocación como forma de difusión de sus ideas, entonces siempre en algún lugar busca tirar un elemento de provocación. Esto no le quita al radicalismo la responsabilidad de defender a una figura histórica como Raúl Alfonsín, que fue el que llevó adelante el renacimiento de la democracia en nuestro país, ¿no? Pero estas son provocaciones que pretenden que el discurso de él trascienda más allá de lo que normalmente trascendería, ¿no? Luis. Bueno, cada uno puede seguir su línea de pensamiento con todas las reflexiones que ustedes han hecho, vinculadas a la descripción de una situación con Mondino, con Paolo Roca, con los insultos de Milei. Yo no tengo que agregar mucho como noticia a lo que están diciendo ustedes. Simplemente pensaba cuando hablaban ustedes qué endeble fue la democracia que supimos conseguir en 1983. Qué endeble para que un tipo como Macri en el 2015 o Milei en el 2023 gane las elecciones. ¿Qué faltó en esta democracia? ¿Qué profundidad, qué ahondamiento
en un pensamiento democrático y en un pensamiento nacional para que enorme cantidad del pueblo argentino vote para esto. Yo sé que es una reflexión que va en contra de lo que estamos diciendo, porque que yo coincido. Sí, el que haya que aguantar a Milei es por algo. Ahora, ganó las elecciones, no vino por golpe de Estado como en 1966 ni en 1976. Ganó las elecciones. Es decir, hay una porción importante del pueblo argentino que lo votó y que no comprendió el mensaje que presuntamente daba esa democracia, o lo daba muy confuso, o le faltó algo a esa democracia que supimos conseguir. Yo lo que tengo miedo y lo que creo es que si alguien va a luchar contra esto, no se puede partir de donde dejamos en el 2023. Hay que profundizar un camino nacional, un camino popular, un camino que profundice la democracia y que no permita nunca más que un personaje como este gane las elecciones. O como un personaje como Paolo Rocca, que se reivindica, que peleó en Italia al fin de la guerra en el año 45, pero que lo sigue, como ustedes han declarado bien, lo han señalado bien, la lógica de su negocio, que es un gran monopolio internacional que lucha porque hoy le impiden la importación de determinados productos para sus caños de acero. Entonces se vuelve, habla sobre los efectos del libre cambio, cuando él ha sostenido, y no le importa, porque quienes defienden relativamente, y digo relativamente porque tampoco lo defienden profundamente, a una posición más nacional, son las pymes, que hoy ustedes saben que han colapsado, están al borde. No se puede esperar de Paolo Rocca que vaya a defender una posición nacional. Defiende su interés. Y con respecto a Mondino que declaró que todos los chinos eran iguales y una serie de cosas, yo escucho hoy que reivindican la posición de Mondino. En realidad lo que hay que reivindicar es el voto de Mondino, más allá de Mondino. Ahora, si Mondino lo hizo por una picardía, que algunos dicen que sí, que la hizo porque sabía que lo estaban por echar, y entonces dice, bueno, que me echen con razón, porque quiere ser diputada ahora, por Córdoba, en las próximas elecciones. Bueno, son picardías, son cosas que admite o no la democracia, pero que en lo sustancial, para mí no tienen importancia si nosotros no pensamos en lo que dije al principio, la endeblez de esta democracia. ¿Qué hacemos para que esta democracia no sea tan endeble? Bien, Luis. Con tus palabras estás recuperando el título del editorial ante el plan de destrucción organización. Sí, ninguno nos hubiéramos imaginado si hace un año atrás nos hubieran comentado todo lo que iba a suceder, de que realmente iba a suceder. Yo muchas veces me he preguntado, pero ¿ha sido tan grande el descontento del desgobierno de Alberto Fernández como para que el votante masivamente se vuelque detrás de una propuesta loca como quien la promovió, como esta de Milei? Entonces, realmente esto es una confluencia de factores en donde juega un papel importante los medios de comunicación. El poder de los medios, de los poderosos medios de comunicación monopólicos en nuestro país, han jugado un papel muy importante de años y años de horadar la democracia para llegar a una situación como la que está ocurriendo en este momento. Y es importante avanzar en la segunda parte del título del editorial, que es en la organización. La organización se debe dar
en todos los niveles donde nosotros trabajamos, en las empresas, en los comercios, en las industrias, en los grupos de acción, en las cooperativas, en los centros barriales, en las seccionales. Hay que trabajar en la organización y esto es independiente de las próximas elecciones. Quiero aclarar esto porque ya hay movimientos tendientes a las elecciones del año que viene. Pero esta organización a la que yo me refiero es una organización que debe comenzar desde abajo, está comenzando en realidad desde abajo, pero debe propagarse y multiplicarse para continuar más allá de las elecciones. Luis quería agregar algo más. Y Eduardo también. Eduardo también, sí. Tiene prioridad Eduardo, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias, don Luis. Bueno, yo digo, la historia existe. Vos no te hubieras imaginado, no nos habíamos imaginado, pero la historia es sorprendente. Y acá sucedió un hecho histórico, desgraciado. Entonces, ahora estamos ante esa realidad y la tenemos que afrontar. Y Luis dice algo, yo comparto plenamente. El punto de partida no puede ser nuestra última etapa. Aquí, por otro lado, no solamente se cuestiona a Alberto Fernández, aquí se ha cuestionado a todo el ciclo. Esto hay que decirlo. No para buscar culpar o para exorcizar, sino para que entre todos hagamos la autocrítica que corresponde y sepamos construir el futuro que nos merecen. Eso era todo. Yo quiero, en relación a lo que dice Rubén y a lo que agrega Eduardo ahora, quiero un solo ejemplo. El presidente de la Nación, con ese estilo y con esa agresión, y por sus propios motivos y por sus propios intereses, que no tienen que ver con lo de nosotros, pero fíjense que acaba de darse el gusto cuando critica a Alfonsín de decir, básicamente, no solo que es golpista, sino que le especificó la deuda Clarín. Ustedes saben que nosotros, en el gobierno de Cristina, se dictó una ley de medios que fue posteriormente derrumbada por decreto por Macri. Ahora, tiene que ver muchísimo en esa derogación de esa ley Clarín y grandes medios. Ahora, no solamente Alfonsín ayudó a especificar, Duhalde y Kirchner también especificaron la deuda de Clarín. ¿Se esperaba otra cosa de un medio monopólico que hoy depende de BlackRock? Por favor. Está bien el comentario. ¿Alejandro? No, iba a decir que se nos extendió un poquito la ronda. Dejemos algo para la segunda ronda y vayamos al tema musical. Así podemos ir algo más después. Bueno, sí. Te recuerdo que hubo un corte. Sí, hubo un corte por así que se han desfasado los horarios. Exacto. Pero bueno, yo creo que ante la importancia de la lucha y de la organización, yo creo que era necesario llevar adelante estos minutos de debate, ¿no? Vamos entonces al próximo tema musical. Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy de táctica
nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. No hacemos radio, hacemos historia. Radio Mordisquito. Como dice la canción, la pelota siempre al 10. ¿Qué es Dios? Se llama la canción por las pastillas del abuelo. Bien, vamos con la columna de historia, Ale. Bueno, gracias Rubén, compañeros. Bueno, hoy vamos a seguir recordando a estos grandes pensadores nacionales, ¿sí? El viernes pasado hablábamos de Arturo Jauretche y hoy vamos a hablar de alguien que estuvo muy vinculado a Jauretche desde la amistad personal y desde las ideas. Vamos a hablar de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿sí? Quien también ha sido homenajeado con su nombre, ¿sí? Hay una universidad también en el conurbano bonaerense, en San Isidro más precisamente, que lleva su nombre, y es un nombre vinculado evidentemente al movimiento nacional y popular. Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898 en la ciudad de Corrientes. Fue hijo del naturalista Pedro Scalabrini, nacido en Italia, quien dirigió el Museo de la ciudad de Paraná. Su madre, Ernestina Ortiz, era oriunda de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? O sea que tiene un origen litoraleño, podemos decir. Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires y se dedicó a la ingeniería, ¿sí? Y luego se va a especializar en el diseño ferroviario, ¿sí? Esto va a ser una de las constantes de su vida, ¿sí? La preocupación por el ferrocarril, ¿sí? Como uno de los elementos, uno de los medios de comunicación y de transporte centrales para la República Argentina. Y a la vez fue un escritor, ¿sí? Esta es otra faceta de Scalabrini Ortiz. Fue un muy buen escritor y participó en lo que se llamó el enfrentamiento literario de los grupos Boedo y Florida en Buenos Aires, ¿no? Esto por los lugares donde frecuentaban los escritores, ¿sí? La parte de Boedo, la parte más popular, podemos decir, y Florida, digamos, aquellos escritores más vinculados a las clases altas de la ciudad de Buenos Aires. Por su temperamento y formación, estaba más cerca de la gente de la revista Martín Fierro, que editaba este grupo de Boedo. Y su primera publicación fue una colección de cuentos breves reunidos en un libro, en su primer libro, que se va a llamar La Manga, en 1923, muy joven. Se vincula, como decíamos, a esta revista literaria Martín Fierro, dirigida por Evar Méndez, y además fue periodista. Trabajó para los diarios La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas.
además de fundar él mismo y dirigir un diario de breve vida que se llamó Reconquista. En 1931 publica El hombre que está solo y espera, ¿sí? Un trabajo literario que va a ser muy destacado, va a obtener premios como el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y va a tener mucho reconocimiento en los círculos intelectuales. ¿Sí? Ahí se lo reconoce como un gran escritor. Pero luego de esto se va a dedicar de lleno a la investigación socioeconómica. O sea, él no va a continuar, salvo mucho más adelante, que va a publicar un libro de poesía. Él va a dejar esta parte literaria y se va a dedicar a la investigación socioeconómica y a la historia nacional. Toda su obra restante va a estar relacionada con estas investigaciones. Se va a casar con Mercedes Comaleras Ortiz el 23 de febrero de 1934 y va a tener 5 hijos, 4 varones y una niña. Se destaca, como decíamos, como ingeniero y diseñador ferroviario, habiendo realizado varios prototipos de locomotoras de alta velocidad y perfil aerodinámico, que desgraciadamente estos proyectos no van a contar con el apoyo institucional. Llegando a la década del 30, va a formar parte, junto a otros intelectuales, de la Revolución Radical Irigoyenista de enero de 1933, que hemos mencionado ya varias veces, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar, en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. Después de la derrota de esta sublevación, Scalabrini va a ser desterrado a Europa, o sea, se les ofrece la posibilidad del exilio en lugar de la cárcel. Desde Europa va a hacer una gira por algunos países europeos y va a aclarar aún más su visión sobre el grado de sometimiento de la Argentina a Gran Bretaña, al descubrir que los diarios en Italia y Alemania, por aquella época, se referían a la Argentina como a una colonia más del Imperio Británico. ¿Sí? Es la época en que se hablaba de la Argentina como el sexto dominio del Imperio Británico. Y él esto lo va a impactar mucho. Luego regresa a la Argentina en 1934 y ahí va a participar de la fundación del grupo que ya hemos mencionado también, de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, junto a Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Homero Mansi, Darío Alessandro y otros. Aunque mantuvo su independencia, ¿sí? Recién en 1940 se va a afiliar a esta agrupación, pero él forma parte del trabajo intelectual que va a tener esta organización Forja, ¿sí? Y como parte de su acción dentro del movimiento escribirá y publicará numerosos estudios en los cuadernos de Forja, ¿sí? Que eran materiales que iban surgiendo de esta agrupación donde se reflejaban todas estas ideas. Dio numerosas conferencias sobre temas relacionados con la dependencia argentina y sobre cómo se mueven los hilos del poder económico en el país. Su tema principal van a ser los ferrocarriles, como decíamos anteriormente, que estaban en poder de intereses británicos, a los que considera claves para el funcionamiento de ese sistema colonial británico. Una frase de Scalabrini va a ser: los rieles del ferrocarril son una inmensa tela de araña metálica donde está aprisionada la República. Así veía él en aquel momento los ferrocarriles en manos británicas. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y ahí funda este periódico que mencionábamos anteriormente llamado Reconquista, desde el cual va a apoyar la neutralidad argentina frente a la guerra y plantea las bases para aprovechar la coyuntura con el fin de liberar y construir el país. Debido a algunas dificultades económicas, este diario dura apenas 41 días y decide cerrarlo. En 1940 publica 2 libros, ahí empiezan sus obras fundamentales. Aquí va a publicar Política Británica en el Río de la Plata y la historia de los ferrocarriles argentinos. Llegando a 1943, se produce el golpe de Estado
de ese año, del 4 de junio de ese año, llevado adelante por el GOU, ¿sí?, que ya hemos mencionado, el Grupo de Oficiales Unidos, y ahí Forja se va a disolver, ¿sí?, al entender que ya no tenía mayor sentido su accionar, porque estaban siendo reflejadas algunas de las ideas de este grupo Forja por algunas medidas de este gobierno revolucionario de 1943 y especialmente por el coronel Juan Domingo Perón, ¿sí? Scalabrini Ortiz se acerca personalmente a Perón, le acerca algunos de sus trabajos donde plantea la nacionalización de los ferrocarriles. Perón va a prestar mucha atención a esta propuesta de Scalabrini, no se va a llevar a cabo inmediatamente, pero sí más adelante cuando Perón acceda a la presidencia. Scalabrini no acepta ningún cargo y siempre se mantuvo alejado y con esta postura crítica, ¿sí?, que también mencionábamos respecto de Arturo Jauretche, ¿sí? O sea, ellos no hacían un apoyo de tipo incondicional o, digamos, siempre estaban planteando algunas críticas y se mantenían un poco distantes, pero en apoyo de las medidas que ellos consideraban correctas. Durante el gobierno del general Perón va a mantener esta postura, ¿sí?, y a diferencia de Jauretche no va a aceptar ningún cargo. Jauretche sí, como mencionábamos antes, obtiene, digamos, se le ofrece y él acepta la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero Scalabrini se mantiene distante y sí se dedica a su obra, ¿sí?, a su obra intelectual. Obviamente se va a oponer fuertemente al derrocamiento de Perón en 1955 y va a ser un ferviente opositor de la Revolución Libertadora, en la que va a haber el retorno al poder de las oligarquías que se beneficiaban de la dependencia económica de la Argentina. Obviamente esto después de haber saludado fervientemente la nacionalización de los ferrocarriles, sí, haber acompañado todo ese proceso, y empieza el periodo de la resistencia a partir de 1955, que lamentablemente van a ser sus últimos años de vida, porque también la muerte le va a llegar muy prontamente. Pero va a tener una actividad intensa en esos años, va a publicar algunos de otros libros fundamentales que ya vamos a mencionar. Bueno, ya sabemos las medidas que toma la denominada Revolución Libertadora, más bien que habría que denominar fusiladora, y él también es perseguido por haber apoyado al gobierno peronista, pero no deja de lado su actividad y va a dirigir un diario llamado El Líder, que va a ser clausurado por la dictadura de Aramburu, y luego va a publicar un nuevo periódico llamado El Federalista. Lamentablemente, como decíamos, lo sorprende la muerte el 30 de mayo de 1959 a los 61 años. Yo, para finalizar, voy a mencionar algunas de sus obras fundamentales. Mencioné unas pocas. Como decíamos, la fundamental en el tema literario va a ser El hombre que está solo y espera, y publica en 1936 Política británica en el Río de la Plata, dentro de los cuadernos de Forja que mencionábamos antes. En 1938 publica El petróleo argentino, otra preocupación de Scalabrini fue el tema del petróleo, ¿sí?, siempre apuntando a estas áreas estratégicas. Varios libros sobre la historia del ferrocarril, que luego van a ser reunidas en la historia de los ferrocarriles argentinos de 1940, que ya mencionamos. En 1946, cuando se produce la discusión sobre la nacionalización de los ferrocarriles, él publica Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino, con ese título bien tajante y claro. En 1948, un libro muy interesante llamado Irigoyen y Perón, Identidad de una línea histórica, ¿sí?, continuando con estas ideas del grupo Forja y de enlazar lo que había sido el irigoyenismo con el peronismo. Luego publica, bueno,
Perspectiva de una Esperanza Argentina, distintos artículos simultáneamente iba publicando en distintos periódicos y diarios, que son reunidos luego en algunos libros. En 1957 escribe Aquí se aprende a defender la patria, un folleto muy importante. Participa en sus últimos años de vida en la revista que dirigía Rogelio Frigerio. Apoya también junto con Arturo Jaureche la candidatura de Arturo Frondizi como parte de ese acuerdo entre Ferón y Frondizi. Y luego de su fallecimiento se publican varias recopilaciones sobre sus distintos artículos. Bueno, esto pretendió ser un breve homenaje a este otro gran pensador nacional como fue Raúl Scalabrini Ortiz. Bien, vamos con el siguiente tema musical. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad. El norte de la Italia rica, el papá dando vueltas no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Parado, 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 parado. Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote a hacer. Que viene el río del hambre y la sed, y ya no hay goles que deformar. Parado, 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 parado. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, ¿qué será? Y si el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fueras no habría tanto yuyo. Y desafío de por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra va privada, 1.000 millones, todo se pincha para la ocasión, y esperando alguna miga, ¡ja! Parado, 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 parado. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, ¿qué será? Parado, parado, parado. Miguel. Bueno, escuchamos Maradó por los Piojos. Bien, entonces nos vamos ahora a la columna de Internacional. Adelante, Luis. Bueno, respecto a las elecciones en los Estados Unidos, a 4 días de las elecciones, hay numerosa y profusa información. Yo voy a tratar de hablar en un resumen de esa información y algún análisis que nos sugiera precisamente ese cúmulo de datos que hoy inundan los medios de comunicación. Nosotros hace un tiempo veníamos siguiendo una línea en el sentido de decir, citando a numerosos analistas,
que veían un gran peligro de una agudización de contradicciones muy profundas en los Estados Unidos y que se iban a profundizar en el periodo electoral, porque, digamos, eran problemas irresueltos, que van desde problemas sociales, problemas de integración de los estados, problemas de trabajo, digamos. Bueno, y algunos analistas hablaban de la posibilidad de cierto desmembramiento en una lucha civil de los Estados Unidos, es decir, de los estados grandes, ¿no es cierto?, California, Texas, pensaba en alguna segregación. Alguno había hecho algún estudio sobre los estados que votaban preferentemente republicanos y sobre los estados que votaban preferentemente demócratas, y esos dos grupos precisamente decían, si gana un republicano, decían los demócratas, yo prefiero que nuestros estados se aparten de los Estados Unidos. Y los republicanos decían lo siguiente, lo mismo, tenían una voluntad segregacionista, si ganaba otro de nuevo, un Biden o ahora Kamala Harris. Eso en el transcurso de los meses parece haberse diluido esa discusión, pero hoy hay algunos síntomas importantes de recrudecimiento de la situación. Uno son las palabras de Steve Bannon, al ser puesto en libertad el otro día. Sufrió 4 meses de cárcel por no haber querido colaborar con la justicia en dar nombres y dar documentos relativos a la toma del Capitolio. Se negó y la justicia lo metió preso. Tuvo 4 meses preso, él sale todo exultante y dice que no lo han quebrado, sino que lo han fortalecido. Y la lucha hoy es a muerte con el Partido Demócrata, esté Biden, esté Kamala Harris o quien esté. Y anuncia y proclama de que para ser un auténtico republicano, básicamente hay que estar dispuesto a ir a la cárcel, a luchar e ir a la cárcel, porque hasta eso va a llegar la justicia en caso de ganar Kamala Harris. Perdón, Luis, vos hablaste que Steve Bannon estuvo 4 meses preso. Si no hubiera sido republicano, le hubieran dado 40 años, ¿no? Por ejemplo, el caso Assange, ¿no? Bueno, que esas son, no sé si son chicanas a Bannon o quién. Vos no alcanzás a percibir el alcance del pensamiento de Bannon, que ha traspasado la cabeza de Bolsonaro, de Milei, de Guillermo Moreno, sí, acá sí, en Argentina, de Cunio, que son señalados en la órbita de Steve Bannon. Bien, simplemente de Giorgia Meloni. Bueno, creo que esa alocución de Bannon se condice con los últimos entredichos que está diciendo Kamala Harris en algunos actos, que teme de que Trump esa misma noche se proclame triunfador, antes de que estén los comicios realmente cerrados y realmente hecho el escrutinio. Tiene miedo de una ganada de mano que va a producir una reacción muy fuerte. Eso con respecto a los temores. Y además, Trump y los asesores de Trump han denunciado ya que creen que en Pensilvania ya hay fraude. Hay que tener en cuenta que 59 millones y pico de estadounidenses ya han votado. Ya votaron. Él dice que en esas votaciones ya hay fraude. O sea, está anunciando una cosa grave para ese 5 de noviembre. Veremos cómo se desarrolla. Y todo esto porque en última instancia las encuestas son muy parejas. En agosto Kamala Harris estaba 4 puntos encima de Trump.
al 30-31 de octubre, que son las últimas encuestas de ayer, de antes de ayer, está a 1.3. Le dan 49 contra 47 y pico, ¿no es cierto? Y algunos dan 48 y 48, y hay otros que dan 2 puntos encima a Trump, ¿no? De modo que no se va a saber. Ahí se está diciendo que hay 7 estados que definen la elección. Hay unos que dicen que no, que es solamente uno, que es Pensilvania. Hay otros que dicen que son 3, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. En realidad es cierto que si esos 3 votan por uno o por otro, se acabó la elección, gana la elección, claro, el que gane en esos 3. Por la cantidad de electores. Y eso está, la diferencia en Wisconsin y en Michigan es de 1 y pico, no llega a 2. O sea, puede ser cualquier cosa. Sí. En Michigan los demócratas están llamando al sector negro, que trabajó, digamos, sobre todo en Detroit y demás, que vaya a votar, porque esa gente hace un tiempo no vota. Por ejemplo, fue notable que esa gente, siendo demócrata, no votó en la elección de Clinton, de la chica Clinton, y perdió Clinton en Michigan por 100.000 votos, y eso le hizo perder la elección nacional. ¿Está claro? Sí. El error estadístico, en general, convengamos que la estadística se hace sobre un muestreo de la población, claro, y mientras más minucioso sea ese muestreo, es más exacto el número. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, en una época que hacía estas estadísticas, tenía mucha precisión porque habían trabajado mucho con la población que se muestraba, ¿no? Población, digamos, con los encuestados. Pero en las estadísticas muy difícilmente tengan un error por debajo del 3%. Por eso, cuando la diferencia está por debajo del 3%, se habla de empate técnico. Pero no debemos olvidar que el método de elección de la que se proclama madre de la democracia en el mundo, Estados Unidos, es tramposo, porque los votantes no eligen los candidatos, los votantes eligen electores y los electores eligen los candidatos. Pero además, estos electores no se eligen proporcionalmente, sino por distrito que ganan. En cada distrito todos los electores son del candidato que ganó, por más que haya ganado por un voto. Por eso son muy tramposos los valores. Entonces, cuando vos, Luis, decía que estaba la diferencia entre el 1 y 1,2%, yo decía, ¿qué valor tendrá eso, no? Por ejemplo, respecto a lo que estás diciendo, Hillary Clinton, en términos de voto popular, le ganó a Trump en el 2016. Claro. Y sin embargo... 3 millones de votos se hablaba. Y sin embargo, Trump fue presidente porque ganó en los estados con mayor número de electores. Ha habido 2 o 3 casos así. Al Gore le ganó en su momento a Bush, si no me equivoco. Sí, a Bush hijo. Sí. Y bueno, lo mismo Bush con esa trampita que hicieron en Florida. Ganó la elección, ¿no? Exacto. No, la elección, al no ser directa, se presta a todo lo que estás diciendo vos. Ahí hay un hecho que algunos analizan y que yo creo que más o menos tiene su repercusión. Es que esa diferencia que hay entre agosto y lo que hay ahora a 30-31 de octubre se debe a la cuestión laboral. Ahí hay una serie de Trump insulta muchas veces, igual que Milei. Entonces insulta a los puertorriqueños, insulta al voto latino. Dice, hay grabaciones donde dicen, ¿qué hacen esos habitantes de esos países de mierda viniendo lo comparó, a Estados Unidos? Sí, un cómico que participó en el acto de Trump, claro, comparó a Puerto Rico con esas islas de basura que hay en el océano. Exacto. Dicen, tenemos una acá cerca, creo que se llama Puerto Rico. Bueno, es un insulto permanente. Sin embargo, los asesores de Trump dicen
que son latinos, no sé, para ese voto él elige asesores latinos. Dice, no se preocupe, más allá de los insultos, mire, cuando vayan a comprar el pan, esta gente va a decidir su voto. Y con la inflación que hay, y con la falta de trabajo que hay, que ellos le adjudican a Biden y a Kamala Harris, y además los 2 ciclones que ha habido, en serio que han detenido el impulso que venía cobrando antes cierto restablecimiento y cierto crecimiento de la mano de obra. Pero se ha clavado de hace 2 meses en 12.000 personas, que no tiene nada que ver con las previsiones que se hacían. Y a pesar de que la desocupación se ha mantenido en el 4,1%, el no acceso y no creación de nuevas fuentes de trabajo ha perjudicado mucho, sobre todo esos sectores muy vulnerables que viven de trabajos muy inestables, ¿no? Entonces, ellos creen que esta última subida de Trump se basa, a pesar de los insultos, en esa situación laboral de hoy en los Estados Unidos. Bueno, no hay nada que defina, pero es así la situación, está muy pareja. Una moneda en el aire. Está bien. Hay algo que nosotros no podemos captar desde acá, porque no estamos inmersos en la realidad yanqui, pero la agresión, el cambio de discurso que ha tenido Trump respecto de la campaña presidencial anterior es impresionante. Hay sectores declaradamente fascistas que forman parte de su equipo y van a formar parte de su gabinete, que es muy peligroso. Hay periodistas en Estados Unidos que tienen el verdadero temor de que no tenga ningún prurito en apretar el botón nuclear, ¿no? Digamos que en este momento el peligro de una conflagración nuclear es mayor que en la época de la Guerra Fría. Es como que la guerra entre Ucrania y Rusia se está efectuando arriba de un polvorín, y esto puede, desencadenarse como una avalancha en forma muy rápida, ¿no? Respecto a la posición, también es muy controvertida la posición de los 2 candidatos con respecto al conflicto mundial. Se dice, y lo ha dicho Trump y lo ha dicho Vance, que si ellos ganan, la guerra de Ucrania se acaba el otro día. Eso lo ha dicho Trump, y Vance ha dicho, no sé por qué tenemos que seguir financiando a los ladrones de Ucrania que se roban todo lo que nosotros enviamos. O sea que Trump terminaría la guerra en Ucrania, pero apoya absoluta y totalmente a Israel. Sí, incondicionalmente. Ya el otro día declaró, hace 2 o 3 semanas, que Israel debía atacar, aún a riesgo de producir una cuestión conflagración mundial, debía atacar a Irán, aún con material atómico, cosa que no ha ocurrido. Por supuesto, al revés, Kamala Harris apoya a Ucrania y es más cauta con respecto a la situación en el Medio Oriente. Han mandado últimamente al Líbano un asesor que se llama Hostein, de origen judío, pero es asesor norteamericano. Nació en Palestina, tratando de no confrontar directamente con Irán, sino romper el frente de la resistencia, influyendo diplomáticamente para que se quiebre el gobierno libanés, para que se quiebre Siria, y bueno, son altercados y son políticas diferentes, pero tampoco hay una cosa clara, porque los dos proponen la guerra, uno en el frente europeo y otro en el frente del Medio Oriente, ¿no? Eso.
Sí, totalmente. No tenemos que olvidar que el poder económico de las fábricas de armas en Estados Unidos es preponderante. Hasta hace unos años atrás, no me voy a atrever a decir cuántos años, Luis lo podrá decir quizás mejor que yo, más preciso que yo, los poderes de las fábricas de armas estaban representados fundamentalmente en el Partido Republicano. Ahora, estos poderes han trabajado en el Partido Demócrata y también hay intereses, también el Partido Demócrata representa intereses de los fabricantes de armas, ¿no? Sí, eso ha cambiado básicamente desde la intervención de los llamados neoconservadores, que originariamente estaban en el Partido Republicano, pero que desde Wolfowitz, Blinken y demás están en el Partido Demócrata, forman parte del gobierno. Blinken es un hombre neoconservador, Victoria Nuland y su marido son demócratas, son demócratas. El actual secretario de Estado te estás refiriendo, sí. Sí, yo simplemente, por lo que acaban de decir, yo la verdad que no creo que ninguno de los dos candidatos esté en condiciones de frenar ninguna de las dos guerras principales, por todo esto que acabamos de decir, ¿no? Sobre todo lo que dijo Rubén, el interés de Estados Unidos en el tema de armas es tan fuerte de parte de los dos partidos que no creo que vayan a terminar. En el PBI de los Estados Unidos, la venta de armas ha superado a todos los otros indicadores, digamos. Qué impresionante. Bueno, ¿querés? Sí. Yo me quedé un poco enganchado en la columna anterior, ¿no? Porque me llama la atención que todos estos proyectos de entrega a los que se ha estado haciendo referencia, ya sea por la fuerza o en virtud de los votos, más represivos, se esconden atrás de la palabra libertad. Es una cosa que me ha llamado la atención, me ha hecho reflexionar Alejandro al mencionar la Revolución Libertadora. Con respecto a Scalabrini Ortiz, me gustaría decir que es un pensador indispensable para cualquiera que pretenda defender el interés nacional. Aunque ha cambiado la situación histórica, la lectura, por ejemplo, de política británica en el Río de la Plata es sumamente recomendable para entender los entretelones del poder y cómo el engaño de los dominadores operan sobre Argentina. Con Estados Unidos, y eso no me voy a expresar porque desde una cuestión óptica para mí están tan lejos que me parecen lo mismo los dos partidos. Los demócratas no son más pacifistas que los republicanos, desde mi modesto punto de vista. Obama había sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, pero fue propuesto y ganó el Premio Nobel de la Paz, pero no paró las guerras y en fin, es un imperio opresor y agresivo, digamos, belicoso. Y no veo que el triunfo de uno u otro vaya a cambiar esa situación o su proyecto de dominación mundial. Lo único que lo puede parar es que se encuentre con uno tan grande como ellos, o un conglomerado tan grande como este imperio anglosajón, y le pueda poner un límite, ¿no? Luis, ¿vos querías decir algo más antes de terminar? ¿Ya terminamos ya? Una palabra sobre Scalabrini. No solamente desnudó con un gran criterio, con un criterio antiimperialista, que no tenían en ese entonces los jóvenes de Forja. Los jóvenes de Forja eran radicales y apoyaban a Irigoyen con lo nacional que fue Irigoyen, pero con las limitaciones de ese movimiento también. Si quien les enseña el poder británico en el Río de la Plata es Scalabrini, con ese libro, con sus escritos en Forja. Ustedes saben que con Scalabrini hubo que hacer una excepción, porque no era afiliado radical en el año 35. Entonces se hace la
observación de que entra Forja sin ser afiliado radical, que era, entonces recién en el año 40 y pico, como señaló Alejandro, él se afilia al radicalismo, pero no era afiliado radical. Y el otro gran aporte es el de los ferrocarriles. El de los ferrocarriles, él describe cómo en el trazado de nuestros ferrocarriles predominó un criterio colonial, de embudo. Es decir, todas las líneas convergen hacia el puerto único de Buenos Aires, trayendo las producciones de todo el país, sobre todo en la pampa húmeda, en el sector agroganadero. Describe, por el contrario, la red de ferrocarriles en Alemania y en Inglaterra, donde sí hay una tela de araña, donde se pone en contacto centros productivos con el carbón, por ejemplo, y después recién con los puertos. Es decir, hay un entramado de desarrollo capitalista e industrial, y no un entramado en embudo que trata de perpetuar el esquema agroexportador. Eso fue clave en la explicación de por qué los ferrocarriles deben ser argentinos, que es lo que le explicó a Perón. Y bueno, sí, y además, con respecto a los ferrocarriles, el manejo de las tarifas que hacían los ferrocarriles ingleses, ¿no? Así es la tarifa al revés, digamos. Exacto. Privilegiaban a la pampa húmeda y sacaban mayor tarifa para aquellas producciones que venían de la provincia del interior. Ajá, ajá. Así es. Está bien. Bueno, ya creo que se nos ha acabado el tiempo, así que nos vamos a ir cerrando el programa. Miguel, ¿con qué tema nos despedimos? Nos despedimos con un tema muy famoso, La mano de Dios, de Rodrigo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, estimados oyentes. Hoy es viernes, el fin de semana está comenzando. A prepararse para disfrutar 2 días de descanso y aventuras. No se olviden de divulgar nuestro programa de radio. Recuerden que mañana se emite nuevamente en diferido a la misma hora. Esperamos entonces encontrarnos nuevamente el próximo viernes. Hasta luego. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar.